Con cariño, para la señora Maruja Fuentes, Yuli Sánchez, eso. Si naciste para mí y yo nací para ti, la sagrada ley de Dios hasta la muerte perdurará. ¡Vamos! Maru, marujita, marujita linda, por ti les celos y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía. Maru, marujita, marujita linda, por ti les celos y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía. ¡Vamos! ¡Eso! Maru, marujita, marujita linda, por ti te espero y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía. Marujita, marujita linda, por ti te espero y el sueño se me ausenta. Eres la fuente de toda mi alegría, la luz radiante que alumbra el alma mía. Este 7 de noviembre se conmemora el 88 aniversario del natalicio de un grande, el maestro, difusor de nuestra música andina, defensor de los derechos del folclorista, gran cantautor, Ernesto Sánchez Fajardo, el jilguero del Huascarán. Y aquí en Mixquitaqui estamos haciéndole un merecido homenaje junto a estos artistas que hoy nos acompañan. Azucena Cantarina, hermosa voz, qué responsabilidad cantar las canciones del maestro. Muchas gracias, ante todo el saludo para todo el público maravilloso que sigue tu programa. Y como acabas de decir, es una responsabilidad enorme porque él ha sido y seguirá siendo para otras generaciones mientras nosotros sigamos interpretando sus canciones, un ejemplo a seguir. Ojalá que tomemos conciencia de la gran responsabilidad, como él lo tenía, el de hacer respetarnos entre nosotros, al público, al pueblo, música, él, sí, que tanto defendía a nuestros músicos andinos, los derechos. Y hoy estamos en celebración porque de acá tomamos un vuelo y nos vamos para Ancash. Vamos a invitar a Yuli Sánchez, por favor, que pase para que nos cuente un poco más de esta celebración. 88 años, Yulita. Buenos días Damaris, buenos días a tu gentil público. Como siempre, cada año agradecer a la producción, a Verónica Flores, que nos permite en este programa hacer esta rememoración a su memoria, a su recuerdo y a todo el trabajo, como ustedes bien lo han dicho, que él hizo como pionero en la música folclórica en general, ¿no? A nivel de la nación. Hoy día estamos con varias actividades en Huaraz. Empezamos a las 10 de la mañana. Quiero invitar a todo el público huaracino y que esté cercano también a la ciudad de Huaraz. Los invitamos a las 10 de la mañana. Vamos a hacer un pasacalle gracias al apoyo de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Huaraz y a la Municipalidad de Independencia también de Huaraz, para acompañar a una romería que van a hacer al monumento que está en el bulevar de la Municipalidad de Independencia. Y luego va a haber un desfile de artistas locales también que van a cantar su repertorio. A las 3 de la tarde vamos a estar en la feria, la primera feria del libro que se hace en Huaraz, y vamos a estar llevando el libro de niños. Vamos a hacer un taller ahí con los niños enseñándoles el repertorio del jilguero Huascarán. Y a las 7 de la noche estamos en el auditorio del Ministerio de Cultura dando una conferencia acerca de su vida y obra. Y bueno, terminamos las actividades conmemorativas el jueves 10 en Lima, en la Casa Mariátegui. Están todos invitados para
recordar la vida y obra y recordar también su repertorio, ¿no? Y conocer, sobre todo para los jóvenes, vamos a invitar por favor aquí al maestro Víctor Angulo, a José Luis también González, que nos acompaña aquí en el marco musical. Maestro, bienvenido, gracias por estar aquí, usted siempre presente cuando hablamos de la música andina. Gracias, Damari. Un cordial saludo primero a nuestros televidentes que nos regalan con su sintonía todos los fines de semana. Hablar de Jilguero Huascarán es hablar de un pionero, un referente importante de la música ancachina. Hoy por hoy los jóvenes intérpretes difunden su música, que él en años atrás dejó como testimonio de la querencia a la tierra, el amor a nuestro pueblo, a nuestro cielo andino. Su música ha trascendido no solamente en Huaraz, todo el Perú, ¿no? Todo el Perú lo reconoce. Y nosotros también hemos cantado y seguimos tocando su música de Jilguero. Eso, y José Luis González Sánchez, por favor, nieto del maestro Ernesto Sánchez Fajardo. Bienvenido, José Luis. Tú tienes la responsabilidad justamente de difundir, de compartir, porque es importante para los jóvenes saber de lo que se ha hecho, de todos estos grandes difusores que han estado trabajando cuando empezaba toda esta movida de venir a la capital y hacer valer nuestra música andina. José Luis, qué tremenda responsabilidad. Tener a Ernesto Sánchez Fajardo como mi abuelo, y toda su herencia está pasando a mí, o sea, es increíble. Y bueno, mi labor es aún tener esa responsabilidad de tocar su música, ¿no? Y invitar a los muchachos, artistas jóvenes que puedan tocarla también. Tú eres estudiante de la Facultad de Música del UPC y me imagino como tú muchos jóvenes que ya están entrando de manera profesional en la música popular. Él estaría, me imagino, orgulloso que hoy tengamos una facultad que instruya profesionalmente a los músicos de música popular. Felicidades, José Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Azucena, Yuli, maestro, también tenemos a los maestros, Tani Durán y Porfirio Berrocal. Muchas gracias, vamos a seguir disfrutando de la música porque estamos hablando de un grande. Y qué canción, además, homenaje a su tierra. Soy ancachina. Ahí menciona así su pueblo. Su pueblo de Bambas. Eso, vamos de a donde conocerlo. nació. Eso, gracias, vamos a seguir disfrutando. Gracias. Es un homenaje a nuestro maestro, el jilguero del Huascarán, Ernesto Sánchez Fajardo. Vamos a disfrutar.
mucho más y